Capítulo 2 de Switches and Wireless. Configuración de switches. En este capítulo vamos a estar hablando sobre lo que es la configuración básica de switches, así como una configuración de seguridad que puede utilizarse para el desarrollo y diseño de una LAN. Pasemos ahora a la siguiente lámina, donde tenemos los diferentes objetivos de este capítulo. En primer punto tenemos lo que es los diferentes tipos de operaciones del estándar IEEE 802, que es el más utilizado en las LAN. Vendría a ser este punto. Ya sabemos que el estándar 802.3 es el más utilizado en lo que es la LAN, así que es el más utilizado por los switches. Vamos a estudiar y a tocar algunos puntos de él. Luego tenemos que estudiar las funciones que utilizan el switch para reenviar tramas a través de la LAN. Es un punto importante porque vamos a conocer el funcionamiento interno de lo que es el switch y aclarar algunas dudas con respecto al funcionamiento del switch y el hub. Luego, lo que es configuración básica, donde vamos a determinar cuál es al tratar el diseño de voz, video y los datos para el trabajo sobre una red. Y por supuesto finalizamos con la configuración básica de seguridad de un switch y por supuesto aplicado a el diseño sobre voz, video y datos, que por supuesto es importante dentro de las redes convergentes. En realidad, si nos ponemos a ver, vamos a dar un repaso a los que ya conocen el iOS de Cisco, porque vamos a repetir muchos de los comandos. Anteriormente los switch Cisco utilizaban un sistema diferente al que utilizan los routers, pero actualmente ya eso ha cambiado y no es necesario aprenderse dos sistemas operativos para el uso de estos dispositivos. Describiendo lo que son los elementos claves de Ethernet 802.3, tenemos unos conceptos que hemos visto anteriormente: concepto de únicas, concepto de broadcast y concepto de multicast. El únicas es bastante común porque es la comunicación de una máquina a otra. Por ejemplo, esta máquina, si tenemos que estos son equipos A, B, C y D, entonces si A quiere enviar paquetes no a B sino a C, simplemente hace un envío de información hacia esa máquina. Ahora, ¿qué sucede? Solamente esos dos equipos entran en comunicación, tanto el A como el B. Los demás equipos o demás computadores no lo van a ver. Es muy utilizado en lo que es los switches. Este tipo de comunicación lo utilizan más que todos los switches. ¿Por qué? Porque el switch hace una conmutación interna para que solamente esos dos equipos lo vean. A diferencia del hub, que es otro equipo que tiene funcionalidades similares al switch, todos los computadores ven los paquetes, pero a diferencia del switch, B y D lo rechazarían, mientras que C, como el paquete va hacia él, entonces ahí en ese punto él solamente sería el que abre el paquete. Broadcast es cuando el mensaje llega a todas las máquinas, o sea, quiere decir que si A envía un paquete a la red, lo va a enviar a B, C, y D. O sea, el mismo paquete se envía a todas las máquinas de la red.
Es decir, sale de A, llega a B, llega a C y llega a D. Eso es un broadcast. Normalmente se utiliza cuando se envía un paquete para chequear todas las máquinas de la red. Mi equipo A, para reconocer todas las máquinas de la red, enviaría un paquete broadcast a todos los computadores. A veces también se puede utilizar cuando queremos hacer un ping a todas las máquinas. Simplemente se hace un ping a la broadcast de la red y por supuesto ese ping llegaría a todos los equipos de esta LAN. El multicast es algo interesante. Se utiliza más que todo en juegos o en algunas aplicaciones especiales. Es cuando se envía información a un grupo de clientes dentro de una LAN. Muchas veces es posible que exista una IP enmascarada dentro de algún grupo de la LAN y entonces al enviar una serie de paquetes hacia ese grupo, entonces solamente le llega a esta cantidad de máquinas que están con unas direcciones IP similares. Hay un elemento a considerar que es bien interesante. Cuando se está desarrollando redes en lo que es el proceso, el protocolo Ethernet 802.3, y esto es la latencia en la red. Hay que tener mucho cuidado con ello. La latencia es cuando el paquete dura más de lo normal en llegar a su sitio. Fíjense que acá estamos representándolo con un relojito. ¿Y qué es lo que significa este dibujo? Simplemente que en este momento el switch que vemos acá está fungiendo como un repetidor. Imagínense que estamos en una red y este cable tiene más de 100 metros. Ya sabemos por estudios anteriores que el máximo de longitud que puede tener un cable es de 100 metros. A partir de los 100 metros ya se regenera la señal, se pierde y no es óptimo el proceso. O sea, se pueden perder paquetes en el camino. Tal vez llegue a 150, pero no es óptimo el proceso. Sabemos que es óptimo solamente hasta los 100 metros. De ahí en adelante, entonces, necesitaríamos un equipo que regenere la señal para poder llegar, imagínense, a unos 100 metros más. En este proceso, por supuesto, se crea algo que es la latencia. ¿Por qué? Porque los paquetes duran en llegar de un extremo a otro. Ahora, imagínense que tenemos algo más grande. Vamos a dibujar por acá una red. Voy a dibujar aquí un computador. Recuerden que esto es una portátil. Esta es la PC A. Y vamos a dibujar por acá otro computador. Esta va a ser la PC B. Ahora, aquí hay una distancia de 500 metros y necesitamos llevar un paquete de un lado a otro. Nosotros podemos crear una red y por supuesto, según lo que les acabo de decir, nosotros podemos colocar dispositivos intermediarios hasta llegar al equipo B. Si hacemos los cálculos serían aproximadamente unos 4 switches. Sería funcional porque por supuesto nosotros estamos regenerando la señal en cada switch, como lo vemos acá. Vamos a ponerle aquí las flechitas de switch. Pero ¿qué pasa? Cada 100 metros se va a conseguir con un dispositivo intermediario. La velocidad en que viaja la electricidad a través del cable, por supuesto, es casi la velocidad de la luz. Pero, por supuesto,
es importante saber que cada vez que pasa a través de un dispositivo intermediario, este va a dar latencia a la red o va a perder un poco de tiempo. Quiere decir que a medida que pasa por estos switches es necesario que el switch desempaquete. Recuerda que por aquí pasa una trama. El switch debe desempaquetarlo y volverlo a empaquetar de este lado, pero que él abre hasta capa 2 porque este es un dispositivo de capa 2. Eso le da mucha latencia a la red y hay que tener cuidado cuando estamos haciendo un diseño. Hay otros medios para hacer esto. Podríamos utilizar, vamos a suponer, aquí estos son unas antenas y podríamos poner un Wi-Fi para hacer esa comunicación entre esta distancia, o también podríamos utilizar fibra óptica para hacer el proceso y pasamos un cable a esas distancias. Pero si vamos a hacer algo más económico, tenemos que tener cuidado cuando estamos haciendo estos diseños. ¿Por qué? Porque esto va a causar un retardo grande en la red. Si de un lado a otro se dura casi un segundo, cuando regrese el paquete va a ser otro segundo, y eso sería 2 segundos en enviar un paquete de un extremo a otro de nuestra LAN. Hay que tener mucho cuidado con esto. Siguiendo con lo que es el diseño de redes, se mantiene lo que es la latencia. Es importante estar muy pendiente de lo que es la latencia. La latencia interna de un switch, fíjense que está determinada en este punto, pero hay otro elemento importante que es los dispositivos de capa 3, que es lo que quiere decir el siguiente punto de esta lámina. Se incrementa la latencia de la red dependiendo de los dispositivos intermediarios que están en ella. Un dispositivo de capa 3 como un router tiene mayor latencia que un switch. Es decir, que para el diseño de la red hay que estar muy pendiente cuando vamos a utilizar un router. Imagínense una red similar a la que ya teníamos. Vamos a dibujar un poquito más bonita esta máquina. Vamos a llamarla A. Y esta máquina del otro lado es un... Oh, me salió buen script. Vamos a llamarle B. Ahora, si yo voy a hacer una red, tengo que tener mucho cuidado en lo que estoy diseñando. Vamos a poner un switch por acá. Imagínense que coloco un router. Vamos a colocarlo un poquito más arriba para que se vea que es un dispositivo de capa 3. Vamos a ponerle otro switch. Vamos a ponerle otro router. Y vamos a colocar acá otro switch. Ups, quedó muy pegadito, pero ya saben que esto es un switch. Muy bien, aquí tenemos entonces al router A, al router B. Tenemos un switch 1, 2 y 3. Muy bien, estos dispositivos de capa 2, que son los switches, lo que estamos viendo acá abajo, son por supuesto retardadores en la red. Ellos tienen que abrir hasta capa 2. Por supuesto, el retardo no es tan grande que abrirlo hasta la capa 3. Es importante que sepan que los routers, como ya hemos visto, tienen una trama. Esa trama tiene que desempaquetarse hasta capa 3, así como lo hace el switch hasta capa 2, él lo hace hasta capa 3, lo que hace un retardo mucho más grande dentro de la LAN. Cuando nosotros estamos diseñando redes LAN, tenemos que tener cuidado con estos dispositivos intermediarios. Hacen un retardo muy grande porque tarda muchísimo más el proceso de desempaquetar
el paquete hasta capa 3. Esto es un punto importante al momento de diseñar la red. Ok, seguimos con lo que es la descripción del reenvío o los métodos de reenvío del switch, que es lo que vamos a ver en esta lámina. Métodos de reenvío de paquetes del switch. Tenemos dos métodos, como ven acá. Tenemos el Store and Forward, que significa almacenamiento y envío, que es el método que tenemos por acá. Y tenemos el Cut and Through, que es el método de corte. La diferencia entre ellos dos es que en el Store and Forward se debe almacenar toda la trama antes de ser reenviada, mientras que en el Cut and Through o el método de corte, la trama a medida que llega al switch se reenvía inmediatamente. Por ejemplo, si nosotros tenemos un switch como este que está acá, tenemos una máquina conectada a él. Vamos a colocar una portátil y de este lado tenemos otra. En el método de almacenamiento y envío, ¿qué sucede? Se supone que el switch va a tener una memoria y a medida que la información llegue, la memoria es almacenada en el switch y luego es reenviada a la siguiente máquina. O sea, cada vez que se envía un paquete, él almacena en memoria y al llegar completo, ese paquete es enviado a la máquina destino de esa red. Ese es el método Store and Forward. Quiere decir almacenamiento y envío. Ese es el proceso que se realiza cada vez que se envía un paquete a través de la red. Mientras que en el método Cut and Through es distinto. Este método es totalmente distinto. Si nosotros tenemos una maquinita conectada a este switch y luego este switch necesita o nosotros necesitamos reenviar un paquete a otra máquina dentro de la red, aquí tenemos A y tenemos a B. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros reenviamos el paquete, recuerden que ese paquete que viaja a través de la red tiene un inicio en su trama, tiene una MAC de destino y tiene una MAC de origen. Ese es el comportamiento normal de un paquete. Este switch, cuando tiene el método Cut and Through, lo que hace es verificar el paquete hasta su destino. Por eso es que el destino está antes que el origen, y al verificarlo inmediatamente es pasado al otro dispositivo. Eso quiere decir que es mucho más rápido el proceso. Pero ¿qué sucede? Hay algunos problemas. No sabemos si el resto de la trama está dañada. El método Store and Forward es más lento, pero es más óptimo a la medida que se envía el paquete de un lado a otro. Hay un método mejorado del Cut and Through que se llama Fragment Free. O libre de fragmentos. ¿Qué sucede con este método? Esto es una mejora del Cut and Through, y lo que quiere decir es que cuando el paquete es mayor que 64 bits, este paquete es enviado. Si tiene menos de 64 bits, es considerado una colisión. ¿Por qué? Porque las colisiones normalmente tienen un tamaño menor a 64 bits.
Otro de los conceptos interesantes es simetría y asimetría, que es el que vemos acá en esta lámina. Es un concepto bastante simple de manipular. Fíjense que cuando es asimétrico, por ejemplo, se puede cargar más ancho de banda, o sea, se puede asignar un mayor ancho de banda a un puerto conectado, por ejemplo, a un servidor, como es el que vemos acá, pero en sí consiste en que las velocidades dentro de la red son distintos. Por ejemplo, este switch que ven acá, el switch, están conectados el dispositivo 1, 2 y 3. Hay tres velocidades que están al mismo valor, pero hay uno que tiene un valor distinto. Eso es asimetría, no son iguales en su valor de velocidad. El simétrico, a diferencia, tiene velocidades iguales en cada uno de los puertos del switch. Como vemos acá, cada puerto en el switch tiene asignado el mismo ancho de banda para darle servicio al resto de la red. Puertos basados o memoria basada en puertos y memoria compartida o memoria de buffering compartido, que lo que quiere decir es que cuando tenemos un switch tenemos dos tipos de memoria. Una es la basada en puertos, que quiere decir que cuando en cada uno de los puertos del switch tiene una memoria específica para ese puerto. Y en el shared memory es que hay una memoria compartida para todos. Es decir, para la basada en puertos tengo mi switch donde tengo varios nodos. Supongamos que son 3 máquinas, por ejemplo, y tenemos el switch a donde están conectados. Cada una de estos puertos donde están conectadas las máquinas tiene una memoria o un chip de memoria donde va almacenando los paquetes para después ser reenviados. El método de memoria compartida es igual, es el switch, a diferencia que si tenemos 3 nodos, esos 3 nodos están compartiendo una memoria interna que tiene el switch, que va almacenando los paquetes para después ser reenviados. Esta es memoria compartida. Imagínense que es una especie de disco duro que hay dentro del switch y está almacenando los paquetes y lo está pasando a los diferentes puertos. Esa es la diferencia entre puertos, la memoria basada en puertos y memoria compartida. Otro concepto interesante es lo que se refiere a switches de capa 3. Existen, ya sabemos que los switches son de capa 2, pero hay algunos, según la tecnología, o sea, como va mejorando la tecnología, hay algunos switches que son considerados de capa 3 porque manejan direcciones IP para el reenvío de información. Pero aquí en esta lámina podemos ver que están comparando qué es lo que sucede y cuando necesito colocar un switch o un switch de capa 3 o un router. Fíjense que ellos trabajan con capa 3, soporta esas dos condiciones, tanto el router como el switch. El manejo de tráficos es igual, pero fíjense que el switch no puede controlar tarjetas WIC, que es la que manejan los puertos seriales que puede manipular y conectarse a una WAN. Eso no lo hace el router de capa, el switch de capa 3. Tampoco tiene los protocolos avanzados de enrutamiento para el proceso de WAN, por ejemplo, pero a diferencia de lo que es el switch de capa 3 y el router, él soporta algo que se llama velocidad de cable o wire speed. Eso sí lo soporta el
switch, mientras que el router no lo hace. Este es un tema que vamos a estar discutiendo más adelante para complementar ese concepto. Para la siguiente lámina empezamos ya con lo que son los comandos del iOS y vamos a ver inmediatamente comandos muy similares a los que hemos usado ya sea en el módulo 1 y en el módulo 2 de enrutamiento. Tenemos los comandos de configure terminal para la configuración del sistema. Fíjense que aquí tenemos el prompt, donde vemos que ya entramos en la parte de configuración global. Si queremos entrar en alguna interfaz, utilizamos el comando interface fast ethernet, o dependiendo del switch que estemos configurando. Aquí tenemos el prompt cuando entra en la interfaz. Para salir de la interfaz utilizamos el comando exit, que es el que vemos por acá. Aquí podemos salir entre la interfaz y luego pueden verificar que estamos llegando nuevamente a configuración global, como lo indica este prompt. Luego, para salir de la configuración global a la configuración de usuario principal, entonces seguimos dándole exit, y recuerden que pueden darle a control end para salir totalmente afuera. O si quieren verificar un comando, utilizan do para ejecutar el comando desde configuración global. Seguimos con los comandos que vamos a estar utilizando un poquito más. Le voy a colocar un video donde van a tener lo que es la configuración de un switch, configuración básica, para que lo puedan verificar en Packet Trace. Aquí estamos configurando un puerto, la seguridad de un puerto de un switch Cisco Catalyst. Fíjense cómo se hace. Primero, configure terminal. Entramos a la interfaz con interfaz Fast Ethernet 0/18. A diferencia de los routers, cuando nosotros podíamos encontrar 0 interfaz en la 0, 1, 1, 1 y así sucesivamente, acá en el switch siempre van a ser 0. Aquí le estamos indicando que el switch port va a estar en modo de acceso. Tenemos que indicar que es un puerto de acceso de comunicación, porque él tiene otro tipo de configuración que es tipo troncal, que vamos a estar hablando en el capítulo siguiente. Luego, si vamos a darle seguridad al puerto, utilizamos el comando switch port security. Lo vamos a estar ampliando en el video siguiente, y para salir le damos al comando end. Aquí tenemos otra configuración para la sintaxis. Fíjense, configure terminal, interfaz Fast Ethernet 0/18. Le decimos que es un switch modo access. Vamos a configurar el puerto de seguridad. Aquí es bien interesante porque lo que le estamos diciendo es que hay un máximo de 50 direcciones a las cuales el switch va a estar almacenando en memoria. Y por acá hay una forma bien interesante que es el método stick para la seguridad del puerto, que también vamos a estar conversando en la configuración básica, pero adelantando. Como ven, la palabra stick es pegajoso. Él lo que hace es que cuando nosotros conectamos una máquina a ese puerto, inmediatamente él toma la MAC address de ese equipo y es la que se va a almacenar, y él va a mantener ese computador. Si nosotros colocamos otra máquina, entonces podemos decirle que no el puerto se apague o el puerto no comunique. Hay tres opciones para configuración. Este método stick también lo vamos a estar utilizando en la configuración del video siguiente. Y por supuesto el comando end para salir.
Entonces verifiquen esto, lean sobre él, el método stick, que vamos a estar hablando más adelante. Otro comando interesante, el comando de para el historial. Pues recuerden que nosotros podemos configurar eso para mostrar en tanto los equipos, tanto los routers como los switches, un historial de lo que está sucediendo. Entonces, aquí tenemos los comandos para ello. Terminar history. Aquí le decimos el tamaño que va a tener ese historial. Cuando lo queremos resetear, aquí tenemos el comando de reseteo, y para deshabilitar este proceso, terminal not history. Aquí entonces comando de para mostrar qué es lo que está viendo el historial. Por este lado lo que hacemos es activarlo. Otra cosa interesante en el momento en que nosotros estamos trabajando con los switches es la forma en que inicia el proceso. Eso es bastante importante. ¿Por qué? Porque recuerden que este tipo de switch Cisco inicia como un computador, por lo cual él tiene una memoria donde está almacenado, es una especie de disco duro donde está almacenado el sistema operativo, pero él también hace un proceso que es el que se encarga de cargar el sistema operativo. Este proceso se le llama bootloader. Entonces, veamos los pasos. Lo primero que hace el switch cuando inicia es cargar el bootloader a la NVRAM. Este bootloader es como un arrancador del sistema. Él inicia todo el proceso de verificación de CPU, verificación de memoria, arranca lo que se llama el POS, que es el que pasa al sistema, o sea, que le da el mando al sistema operativo que tenga el equipo. Y así todo este proceso. Luego de ello, se carga a memoria la configuración que tenga el dispositivo, que en este caso es un switch, para pasar luego a todo el proceso de carga del sistema. En los switches de la academia dura aproximadamente unos 2 minutos en cargar totalmente el switch. Él hace una verificación y hace todo ese proceso. Entonces, lo más similar y lo que manejamos cotidiano es la carga de una computadora. Igual es el proceso. Primero, ¿qué pasa cuando encendemos una computadora? Él carga el sistema, pero lo primero que hace es el bootloader, cargar el BIOS de la máquina, donde hace el proceso de verificación de la memoria, que es el conteo que se hace al inicio, y todo lo demás que conlleva, hasta pasarlo a un cargador del sistema operativo. Si han trabajado con Linux, hay uno que se llama Group, que es el que toma el control y lo deja pasar al sistema operativo. Luego él carga todo el sistema, así sucesivamente. Ese es el proceso que se conlleva con la carga del iOS en Cisco, en un switch Cisco. Aquí tenemos en la imagen un switch, que es el que vemos acá. Está conectado. La forma de configuración de los switches Cisco es utilizando el cable de consola, que es el que vemos acá, en azul claro o ámbar, y este se conecta a través de un puerto RJ45, pero no es un puerto de red, es un puerto de consola que al conectarlo al computador debemos colocarlo a un puerto serial para poder hacer la configuración. Ya todos deben haber visto esto al configurar los dispositivos en el módulo 1 y en el módulo 2, los que pasaron por el módulo 2.
Siguiendo con lo que es las configuraciones de los switches, aquí tenemos la descripción de cómo se hace una configuración básica. Podemos notar que tenemos un switch por acá conectado a un computador. Tenemos el cable de consola, que es el que vemos acá arriba, y el cable conectado al puerto F fácil en el 018. Fíjense que en el switch tenemos algo que es la VLAN. La VLAN 1, que es un tema que vamos a estar conversando en el próximo capítulo, pero es una zona donde está la configuración, o se hacen las configuraciones, o están todos los switches asociados a esa VLAN en ese momento. También se dice que hay mucho riesgo en el uso de la VLAN 1. Al tener el concepto claro de VLAN, vamos a conversar sobre cuál es esa seguridad, esos riesgos que puede tener la asociación del uso de ese puerto, de esa VLAN con respecto a los puertos. Lo que quiere decir es que todos los puertos están asociados a esa VLAN y es la VLAN común, es la configuración básica del router y todo el mundo tiene acceso a esa configuración. Se dice que se debe crear unas VLAN adicionales que son las VLAN 99 y la VLAN 150, que ahí se puede alojar los puertos de comunicación de tal manera de que no haya un riesgo de que alguien acceda a otras máquinas de esos puertos. La asignación de la VLAN apropiada para la configuración en este caso sería el acceso al F018. Fíjense que en la configuración de esta PC tenemos que está en la IP 172.17.9912, mientras que se configura en esta VLAN 99 el puerto, la IP dentro de esa VLAN es la 172.17.9911 para poder hacer configuraciones a los equipos. Aquí entonces estaríamos trabajando con lo que es el concepto de VLAN y cómo asociarlo a un puerto. Comandos normales de show para un switch. Fíjense que ya muchos de ellos ya lo hemos utilizado, como es el show interface. Hay uno que se llama show IP interface brief, muy utilizado. Tenemos el comando para mostrar la configuración de start to config, que es show start to config. La configuración que está en memoria en el switch, show running config. Si queremos ver qué es lo que sucede en la flash, tenemos show flash, cómo está la flash, la memoria donde están los archivos, la versión del sistema operativo, lo que es el historial, y también aquí tenemos show IP interface, show IP HTTP, show IP ARP para darnos una idea más amplia de lo que sucede en las interfaces. Y también la tabla es uno que vamos a usar mucho, mostrar la tabla de MAC address de la memoria. Otro comando interesante que siempre se debe utilizar es el comando copy. Aquí lo tenemos. Aquí en este caso se está utilizando copy running config a flash start to config para copiar lo que está corriendo en memoria y las modificaciones que hemos hecho a este archivo, que es el que se ejecuta al inicio de la máquina. Aquí lo tenemos también, show running config a start to config y copy running config a shows a flash config back para colocarlo con otro nombre. Esto copia el start to config a otro nombre, por ejemplo hacemos un backup de este archivo. Esto también es normalito. Aquí tenemos por ejemplo cómo entrar al modo exec o modo global de configuración, configurar un password. Aquí tenemos enable password y enable secret, que ya lo hemos visto, y por supuesto salir a la configuración de usuario general.
Esto también es básico para la creación de banner. Estos son comandos ya conversados en otros. Fíjense que son los mismos comandos que utilizan los routers y algunos de los comandos básicos. Por ejemplo, actualmente es importante estar pendiente de que el switch utilice SSH, ya que Telnet no se está utilizando mucho porque es muy inseguro. Es mejor utilizar SSH. Y aquí está la forma de cómo configurar SSH. Otra cosa interesante para lo que es la configuración de los switches, la configuración básica, es cómo evitar un ataque. Hay ataques interesantes que se le pueden hacer a un switch, pero por supuesto tiene que tener un acceso físico de la persona, y es más que todo utilizando una aplicación especial que envíe MAC, una lluvia de MAC al switch y que lo vuelva loco, y lo que hace el switch es bloquearse. Pero esto es más que todo para switches de gama baja. Los switches profesionales tienen formas de cómo repeler estos ataques. ¿Cómo actúa este proceso? Simplemente un atacante envía un grupo o una lluvia de MAC address al switch, y esta memoria que ya hemos estado conversando se llena y colapsa el switch. ¿Qué es lo que sucede luego? Que tenemos que venir a apagar el switch para poder reiniciarlo y que vuelva a la normalidad. Hay entonces algunos comandos especiales para evitar este tipo de ataques, y esto es lo que comenta esta lámina. Otra lámina que tenemos acá, que es, bueno, ya que está incluido en el contexto del currículo, es más que todo para las herramientas de seguridad, que se los voy a dejar a ustedes para que lean sobre ese tema. En resumen, en el diseño de una LAN se deben tener varias cosas al pendiente para la implementación. Primero, los dominios de colisión, los dominios de broadcast, la latencia dentro de la red y la segmentación de la LAN. Esto es un proceso bastante importante en lo que es el diseño de una LAN. En este capítulo se explicó cómo se debe implementar este tipo de diseño. Otra cosa interesante, los métodos utilizados para los switch, que es el cut and truth, el fast forwarding y el más interesante acá, que es el store and forward, que es el que viene, que no comenté en esa lámina, es el que viene con la mayoría de los switches. Los otros métodos no son muy utilizados, o sea, no vienen, son métodos especiales que deben escogerse al momento de escoger el switch o de comprarlo. La mayoría de los switch viene con store and forward para el método de almacenamiento. Otra cosa, otro de los temas hablados: switch simétricos, switch asimétricos. Recuerden que los asimétricos son los que tienen velocidades distintas, mientras que los simétricos tienen una velocidad de puerto igual en todos los en lo que es la boca del puerto. Y lo que es se debe incluir en los métodos de seguridad para poder configurar los switch, que es lo que comenta todo esto. Es importante que sepan que el sistema operativo es el mismo que utilizan los routers, y es muy similar lo que es la configuración básica de este dispositivo, así que no creo que tengamos problemas con la configuración básica de estos equipos. En adelante les voy a colocar unos dos videos donde veremos lo que es la configuración básica de estos dispositivos y la mejora
cómo optimizarlo al momento de seguridad.